buenos días, estimados alumnos. Con los alumnos de sexto primaria en el curso de geometría, hoy día vamos a ver el tema de ángulos y específicamente bisectriz de un ángulo. Pero primero vamos a ver ¿qué es un ángulo? Un ángulo es una figura geométrica que está formada por dos rayos en el mismo origen. Acá vemos un ángulo, ¿no? Acá vemos un ángulo que tiene acá los dos rayos OA y OB, ¿no? Pero antes de esto, también me va a formar, en la medida que me da esta figura geométrica, que es un ángulo, me va a formar este de acá, que es específicamente el ángulo, ¿no? Vamos a poner que el ángulo sea alfa. Una medida, ¿no? Alfa puede valer de repente 30 grados, 60 grados. Usted lo puede medir de repente con su transportador, pero todavía no necesariamente vamos a utilizarlo, ¿ya? Vamos a identificar primero cuáles son los lados del ángulo. ¿Cuáles son los lados del ángulo? OA, ¿no? OA. Recuerda que es un rayo, entonces voy a ir de esta forma, ¿no? OA. ¿Quién es el siguiente? OB. OB. OB, un puntito OB. ¿Cuál es el vértice del ángulo? El vértice del ángulo va a ser O, ¿no? Va a ser O, nada más así. Ya está. Chicos, ¿cómo se va a notar o cuál es la notación referente a lo que son los ángulos? ¿Cuál es la notación? Se puede notar de esta manera, mira, puede ser así, A, O, B, pero acá va a ir como un sombrerito, de esa manera. Pero también lo puedes notar, O puede ser así también. Puede ser B, O, A. B, O, A. De las dos maneras se puede escribir. Esa es una manera que se puede escribir la notación científica. La notación científica de un ángulo, ¿ya? Otra manera, y la más conocida, es esta. O también ¿qué? O también se puede notar de esta manera. Así. El ángulo, que significa así, el ángulo A, O, B. ¿Ya? El ángulo A, O, B. O también de esta parte, O, B, O, A, ¿no? El ángulo B, O, A, ¿ya? Es decir, chicos, si yo les digo a ustedes, de cualquiera de las dos maneras, te pongo así, como si fuera un mayor, ¿no? Un mayor A o B. ¿Qué pasaría? ¿Qué significa eso? Significa el ángulo A o B. Ángulo A o B. El ángulo OB, por ejemplo, el ángulo OB, ¿quién sería? Alfa, ¿no? Alfa. ¿Ya, chicos? Esta es la introducción de lo que es un ángulo. Vamos a ver ahora lo que es una medida de un ángulo. La medida de un ángulo es la abertura que existe entre sus lados, en la cual puede ser expresada en grados sexagesimales. La expresión de los grados sexagesimales es el número, o sea, un número que va a ir acá con una bolita, ¿no? Es una expresión, así se expresa, ¿ya, chicos? Es una medida referente a lo que son los ángulos, ¿ya? En lo que son los grados sexagesimales. Mayormente se expresa en grados sexagesimales los ángulos, ¿ya? Mayormente, pero a veces no siempre pasa, ¿ya, chicos? Por ejemplo, acá tengo un ángulo, el ángulo A o B, ¿no? A o B. Otra cosa que también tú puedes de repente, se puede medir el ángulo, es con tu transportador, ¿no? Si tú tienes tu transportador, capaz dibujas un ángulo y lo puedes medir ese ángulo, ¿no? Lo puedes medir ese ángulo. Entonces, yo de repente, yo tengo mi transportador y lo voy a medir ese ángulo. Por ejemplo, ese ángulo puede medirme, a ver, me puede medir, yo voy a aproximar que de repente me mida 120 grados, ¿ves? 120 grados sexagesimales, eso significa 120 grados sexagesimales, significa esta bolita de acá, ¿ya? Ese ángulo me va a medir 120 grados sexagesimales, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a expresar? La medida del ángulo A o B, ¿qué significa? Mide 120 grados sexagesimales. Pero ¿cómo se puede escribir en una notación, como una notación? ¿Cómo se puede escribir en una notación, chicos? Se puede escribir de esta manera.
que eso también significa, en vez de que escribas todo esto, tan solo puedes escribir de esta manera. La medida de qué? Del ángulo, recuerda que es el ángulo ¿qué? El ángulo AOB, el ángulo AOB ¿qué? Mide 120 grados. O sea, todo esto, chicos, significa la medida del ángulo AOB mide 120 grados, ¿no? 120 grados sexagesimales, ¿ya? Esa es mi expresión referente a lo que es la medida de un ángulo. Tú lo puedes medir con tu transportador, pero mayormente yo te voy a dar ya la medida del ángulo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá ejemplos referente a lo que es la medida de un ángulo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a expresar? Acá tenemos dos ángulos, ¿no? Dos ángulos. Vamos a expresarlo. ¿Cómo tú lo expresarías acá o colocarlo en la forma de la notación de la medida del ángulo? ¿Qué dirías? ¿Cuánto mide este ángulo, chicos? Yo ya te coloqué. Este ángulo va a medir 110 grados. Y el segundo ángulo va a medir 50 grados, ¿no? ¿Cómo yo lo puedo colocar en la notación sin escribir la medida de todo el ángulo? No, yo no quiero colocar así. Yo quiero colocar de acuerdo a la notación de un ángulo. Entonces a colocar la medida, que fíjate nada más, del ángulo que AOB. ¿Cuánto vale? Vale 110 grados, ¿no? 110 grados. El otro, yo también lo puedo colocar AOB o también puedo colocar BOA, ¿no? Entonces colocaría la medida del ángulo BOA, puede ser también así, BOA equivale a ¿cuánto? A 50 grados, ¿no? Esa sería mi notación en lo que es referente a la medida de un ángulo, ¿ya? A la medida de un ángulo. Así lo van a, si tú tan solo ves de esa manera, y eso ya se refiere a la medida del ángulo AOB equivale a 110 grados, y la medida del ángulo BOA equivale a 50 grados. Yo también lo puedo colocar en la segunda parte, medida del ángulo AOB. Cualquiera de las dos formas puede ser, ¿ya? Igualito que la primera. Ahora en la parte 3 vamos a ver específicamente ahora sí el tema de lo que nos toca, bisectriz de un ángulo, ¿no? Bisectriz de un ángulo. ¿A qué se refiere una bisectriz de un ángulo? Es aquel donde un rayo va a partir del origen y lo divide en dos ángulos que tendrán la misma medida. Acá tenemos un ángulo, ¿ya? Ahí tenemos un ángulo, va a medir no sé cuánto, pone que 120 o 130, no sé, ¿ya? No lo sé todavía. Pero vamos a ver la teoría que nos dice. Dice, la bisectriz desde un ángulo es el rayo que parte del origen, va a partir del origen, ¿ya? O sea, va a partir del origen y lo va a dividir en dos ángulos que tendrán la misma medida. Es decir, vamos a suponer que este es el parte del medio y este rayo lo voy a poner así de esta manera. ¿Por qué? Porque como lo va a partir, vamos a ponerlo así. Este es un rayo. Ahí está el rayo. Pongo puntos suspensivos, ¿por qué? Para poder ver en cómo va a afectar este rayo, ¿no? O este ángulo. Ahí está el rayo. El rayo va a partir del origen. ¿Y qué va a pasar con estos ángulos? ¿Qué me dice? Van a tener la misma medida. Es decir, si este ángulo vale alfa, este ángulo también va a valer alfa. ¿Ya? Es decir, todo valdría 2 alfa, ¿no? 2 alfa. ¿Y cómo va a ser mi notación? Mi notación va a ser que el ángulo o la medida del ángulo ya falta colocarle nombre a ese rayo también, ¿no? Acá vamos a colocarle que este rayo valga D, ¿ya? Valga D. La medida del ángulo AOD, ¿cuánto va a valer? Alfa, ¿no? Alfa. Y la medida del ángulo, ¿quién ahora? DOB, ¿cuánto va a valer? También va a valer alfa. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Eso quiere decir que la medida del ángulo AOD va a ser igual a ¿quién? A la medida del ángulo DOB, ¿no?
DO. ¿Por qué? Porque los dos van a valer alfa. Van a valer la misma medida. Y eso se refiere a lo que es una bisectriz de un ángulo, ¿ya? Una bisectriz de un ángulo. Vamos a ver ejemplitos para que me puedan entender mucho mejor. Ahí en el ejemplo me dice, referente a lo que es la bisectriz, ¿no? En la figura mostrada se sabe que el ángulo ABC mide 40 grados. Además, el rayo BM es bisectriz del ángulo ABC. Ya. A ver, acá tenemos un ángulo. ¿Qué más me dice? Que todo, ¿cuánto va a valer? ABC. ABC. El ángulo o la medida, vamos a ver como dato, ¿ya? La medida del ángulo ABC, ¿cuánto va a valer? 40 grados, ¿no? O sea, ABC, o sea, todo este ángulo va a valer 40 grados, ¿ya? 40 grados. ¿Qué más me dice? Además, el rayo BM, el rayo es bisectriz. Ah, recuerda, si es bisectriz, ¿qué significa? Si es bisectriz, significa que el ángulo ABM es igual a ¿quién? O igual a la medida MBC. O sea, estos dos van a ser iguales, ¿no? Iguales. Acá era, perdón. Ya, pero ¿qué me están pidiendo que hallemos? Me está pidiendo que hallemos el valor de NM, ¿no? NM. Me faltaba colocar acá, hallar el valor de N y M. ¿Ya? Vamos a colocar este CM, perdón. Ya está. Ya, chicos. Entonces, díganme ustedes, si BM es bisectriz, ¿eso qué significa? ¿Qué significa, chicos? Que si todo esto vale 40, ¿qué tiene que darte cada uno? Es la mitad, ¿no? Es la mitad. ¿Qué tiene que darte cada uno? Tiene que darte cada uno 20, ¿no? O sea, acá valdría 20 grados y acá también valdría 20 grados. Miss, pero usted también me dijo que el ángulo ABM es igual a al ángulo MBC. Claro, sino que acá hay dos valores. El valor de N y M, con eso no te va a salir de frente. Entonces vamos a relacionar con el ángulo total, que es 40, y como los dos ángulos son bisectriz, como el ángulo es acá bisectriz, es igual que la medida del ángulo ABM es igual a ¿cuánto? A 20, ¿no? Ese es uno. ¿Cuál es el otro? Que la medida del ángulo, ¿quién? BC, M, es igual a ¿cuánto? También 20 grados. Entonces esas dos medidas van a ser iguales, de igual medida, ¿no? Ya está. ¿Y qué voy a hacer solamente? Reemplazar, ¿no? Reemplazar. ¿Cuánto es la medida del ángulo AOB? Muy aparte que es 20, ¿no? AOB es N más 10. N más 10. ¿A qué va a ser igual, chicos? A 20, ¿no? A 20. Es decir, N es igual a 20 menos 10. N va a valer 20 menos 10. 10 grados, ¿no? Ya tengo el valor de N. Ya tengo el valor de N. El siguiente. ¿Cuál es el otro? La medida del ángulo MBC. ¿Cuánto vale esa medida? 2M menos 20. 2M menos 20. ¿A qué va a ser igual? A 20. 2M es igual a 20. Si está con menos pasa con más. 2M es igual a 20 más 20, 40. ¿Y eso qué va a pasar? Va a pasar a dividir 40 entre 2, 20 grados, ¿no? 20 grados. Y ya tengo mis valores de N y M. ¿Está? No te olvides que una bisectriz, cuando tan solo tú encuentras bisectriz, los dos ángulos, esos dos ángulos que lo va a partir, van a tener la misma medida. Si este tiene 40, acá va a valer 20, 20. Si tiene 50, 25, 25. Si te vale 60, 30, 30. Si fuera al revés, te dieran de repente la medida
Esto valdría 30, también valdría 30 y total sería 60. Entonces, chicos, ese sería mi valor de N y M cuando me hablan a mí de bisectriz, ¿ya? Acá vamos a ver otro ejemplito, lo que es referente a bisectriz, ¿ya? Me dice, si el rayo ON es bisectriz del ángulo AOB, hay el valor de A. Nuevamente, recuerda la teoría de lo que es bisectriz. El rayo lo va a partir en dos ángulos que van a tener la misma medida, ¿no? No me dan ahora el total, ahora me dan solamente, me está diciendo que este rayo lo va a partir, va a ser la bisectriz, es decir, ¿eso qué quiere decir, chicos? Que la medida de quién, del ángulo AON, va a ser igual a quién, a la medida de el ángulo, oye, que faltaba el ángulo, acá me faltó el ángulo, a la medida del ángulo AON es igual a la medida del ángulo NOB, ¿no? NOB, con mayúscula, ¿no? NOB. ¿Ya está? Eso quiere decir. Eso quiere decir que este angulito de acá va a ser igual que este angulito de acá, ¿no? Van a tener la misma medida. Ya pues, solamente vamos a reemplazar porque me están pidiendo hallar el valor de A. A ver, reemplacemos. AON, ¿cuánto vale AON? 50. ¿Es igual a quién? A la medida del ángulo NOB. 6A más 2. Y vamos a hacer acá una ecuación, ¿no? 50, si está con más pasa con menos, es igual a 6A. Otra cosa, chicos, que estaba viendo también en sus cuadernos. Ustedes siempre intenten que el ángulo, la variable, o sea la variable A o B o X, siempre intenten que sea positivo porque capaz cuando sea negativo usted se confunde mucho. Entonces yo siempre intento que mi variable siempre sea positivo. Si acá sale positivo, se lo dejo ahí. Solamente lo bajo. Y ya está. El otro sería, bueno, el número no hay problema si sale negativo. Sería 50, si está con más pasa con menos, ¿ya? Acá sería 48 es igual a 6A. ¿Cuánto vale A? 48 entre 6, ¿no? 48 entre 6. ¿Cuánto sería 48 entre 6? Sería 8, ¿no? Entonces, mi valor de A va a valer 48. Acá valdría 48, ¿qué? Grados, ¿no? 48 grados. Ese sería otro ejemplo de una bisectriz. Vamos a ver acá un ejemplito referente a lo que son el cruce de rectas secantes. A ver, vamos a ver. ¿Qué me están pidiendo acá? Hallar el valor de X en la figura. Tú ves que acá hay dos rectas secantes que van a estar opuestas por el vértice. ¿Qué pasaba ahí cuando eran puestas por el vértice? Los dos ángulos que están ahí van a ser congruentes. Es decir, van a tener la misma medida, ¿no? La misma medida. Entonces lo que vamos a solamente es igualar, ¿no? Vamos a formar acá la ecuación 6x menos 4 va a ser igual a ¿quién? A 4x más 20, ¿no? Vamos a formar 6x, si está con más pasa con menos, acá bajaría el 20, si está con menos pasa con más. 6x menos 4x, 2x es igual a 24. X valdría 12, ¿qué? 12 graditos, ¿no? 12 graditos. Yo sé que se están preguntando capaz. Yo puedo decir, bueno, acá no hay ángulos, bueno, no me dan. Yo puedo decir que este ángulo de acá, con este ángulo de acá, ¿también van a ser iguales? Claro, también son iguales, o sea, tienen la misma medida, son congruentes, no van a tener la misma medida. También puedo decir que este ángulo con este ángulo también van a ser congruentes, ¿ya? También puedo decir. O también puedo decir que este ángulo con este ángulo van a ser congruentes. ¿Ya, chicos? Por favor, hay que tener en cuenta eso. No los cuadros tienen la misma medida. Vamos a colocarlo de diferente manera, que te sea con un palito y un palito, para que no te confunda. ¿Ya está? Y que tenga dos palitos, para que tú veas que con este ángulo acá, con este ángulo acá van a ser congruentes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esa es una acotación para que ustedes también, como lo hemos hecho como lo hemos hecho de esta parte nada más, de lo que es referente a las rectas secantes, también puede ser arriba, no hay problema. La cuestión es que coincida con lo que me dice la teoría de las rectas secantes, ¿no?
de las rectas secantes. Muy bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar con el tema referente a lo que es ángulos, tema específico, bisectriz de un ángulo. Y a la otra clase vamos a ver más amplio este tema. Y incluso ya pueden ir avanzando ustedes su libro, no es tarea, por si acaso, no es tarea. Ya pueden ir avanzando si es que ustedes deseen, pero ya la otra clase vamos a verlo. Vamos a ver acá un ejemplo de lo que es referente a las rectas secantes, ¿ya? El cruce de las rectas secantes. A ver, ¿qué pasaba ahí cuando veían de esa forma, chicos? Cuando eran opuestos por el vértice, ¿qué pasaba con la medida de esos ángulos? Van a tener la misma, van a ser congruentes, es decir, van a tener la misma medida. Entonces, lo que voy a hacer solamente es igualar. 6x menos 4 es igual a 4x más 20, ¿no? Vamos a sacar, formar la ecuación. Sería 6x, está con más, pasa con menos, es igual a 20. Si está con menos, pasa con más, ¿no? 2x es igual a 24. X valdría 12 grados, ¿no? 12 grados. Y ya está. Eso sería todo lo que es referente a las rectas secantes, ¿no? A las rectas secantes. Cuando se trazan dos rectas secantes. Muy bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar con el tema en lo que es referente a ángulos, específicamente bisectriz de un ángulo. Ya en la otra clase vamos a continuar haciendo más ejercicios referente a este tema. Nos vemos hasta la próxima.